Buenos días, bienvenido a Pulso Informativo. Buenos días, Mario. Un saludo a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, en realidad nosotros el día viernes presentamos una demanda contra la mal llamada Ley de Solidaridad, que es una ley que, a título de combatir la inseguridad, entre comillas, crea un régimen paralelo y contrario a la Constitución, donde el presidente de la República asume para sí una serie de atribuciones que ponen en riesgo la libertad y los derechos de la población, no de los delincuentes, sino de la población en general. Se da paso, por ejemplo, Mario, al tema de los arrestos, de los allanamientos sin orden judicial, se establecen elementos que violan el debido proceso, y algo que es muy complejo, peligroso, como es los indultos previos, que establece efectivamente la impunidad en el caso de que la fuerza pública, policías o militares, cometan abusos, asesinatos inclusive, en medio de lo que ellos llaman el control a la inseguridad. Hemos concurrido a la Corte Constitucional, pues es claro, absolutamente claro, que se violan varios principios constitucionales y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Nosotros aspiramos que en los próximos días también vamos a confirmar una demanda de inconstitucionalidad en el caso de la llamada Ley de Inteligencia, que también es en este mecanismo en donde no se requiere una acción judicial o una orden judicial, ese es más preciso el nombre, una orden judicial precisamente para la intercepción de llamadas, para además, por ejemplo, que de manera judicial se solicite información de los clientes, por ejemplo, a los abogados. Efectivamente, en la Ley de Inteligencia, el presidente de la República y el Ejecutivo, quien esté al frente del país, tiene las posibilidades de romper toda la intimidad de la población. Y obviamente es algo completamente autoritario. En todo caso, para que la gente lo entienda, en el caso de la mal llamada Ley de Solidaridad, no es que se va a combatir la delincuencia, simplemente se va a criminalizar la pobreza. El caso de las Malvinas, ese caso tan doloroso de los niños que fueron asesinados por elementos militares, es muestra de lo que puede ocurrir. Es decir, simplemente por la sospecha, porque vives en un barrio popular, de una zona caliente, porque eres joven, porque tienes la piel oscura, porque tienes un determinado peinado, simplemente puede ser objeto de detención arbitraria. En la madrugada pueden ir a la casa y irrumpir sin orden judicial, simplemente por la sospecha. Por ahí, y hay debe haber un informe de inteligencia, seguro. Pero la inteligencia está al servicio del poder. Y entonces, obviamente, la población en su conjunto, como dice nuestro pueblo, pagarán justos por pecadores. Lo que va a haber es abuso, los llamados falsos positivos, esa es la experiencia internacional, Mario. Es decir, para cualquier justificación de abusos, de ejecuciones extrajudiciales, dirán que cualquier persona es parte de los GDO, sin prueba alguna. El principio de presunción de inocencia se rompe. Por tanto, estamos viendo el lado, obviamente, autoritario, antidemocrático del presidente Daniel Noboa, que además puede utilizar todos estos elementos para plantear la persecución a los activistas sociales. No nos olvidemos que los campesinos que luchan contra las mineras defendiendo el agua son tildados y acusados judicialmente de terroristas. Cuando el pueblo, los jóvenes, los estudiantes reclaman contra la elevación de los combustibles, también dicen que son terroristas. Le pasó a varios dirigentes sociales. Por tanto, eso es un elemento peligroso que, si le conjugamos a alguien que quiere concentrar el poder, que le estorba la oposición, obviamente estamos hablando de un Daniel Noboa que quiere tratar al Ecuador como que fuera su hacienda. A eso hemos nosotros cuestionado, y la próxima semana seguramente presentaremos esta demanda contra la famosa Ley de Inteligencia. Ahora, en el tema del Código de la Democracia, tú lo has dicho muy bien, en días pasados se dio por primera vez la confluencia de las dos fuerzas políticas más grandes en la Asamblea. Rafael Correa y Daniel Noboa votaron al unísono, se pusieron de acuerdo para imponer un nuevo método o retomar un método de asignación de escaños que desde nuestro punto de vista es una regresión antidemocrática, porque el método de Hong establece una mecánica que no es proporcional. La Constitución de la República, Mario, nos establece que debe haber un sistema de elección proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente nos entienda.
el método que permita que el porcentaje de votos que una lista saca se transforme en un porcentaje similar de escaños. Si yo tengo el 50% de la votación, debería tener la mitad de los escaños. Obviamente el método de Hong no es proporcional, hay varios estudios, algunos académicos cuencanos han hecho un estudio fundamental, y fue la base para que en años pasados la propia Asamblea haya quitado y haya cambiado este método. ¿Qué se busca? Concentrar la representación del país, la representación política, en dos fuerzas. Es decir, que nos quieren obligar a que escojamos entre Noboa y Correa, una polarización, un bipartidismo que excluye cualquier otro tipo de representación política, por izquierda o por derecha, lo cual obviamente no hace bien a la democracia. Ahora, en este método de Hunt, por ejemplo, y ya había algunas observaciones, por ejemplo, se elimina o hay la posibilidad de que con el método de Hunt la votación unipersonal, es decir, un candidato o la votación entre listas regrese para que un candidato tenga esta posibilidad de acaparar el mayor número de votos y en función de ellos arrastre a sus compañeros de lista. Punto número uno. ¿Y por qué me decía Giovanni que continúa vigente la votación en plancha? Bueno, no se ha cambiado la forma de votación, se ha reformado el tema de la asignación de escaños. Es decir, el voto sigue siendo en plancha, lo que cambia... Ya no hay votación unipersonal. No, eso no regresamos a aquello. Esa es una reforma que, digamos, no se ha dado paso, porque en general el tema no es, cuando se votaba entre listas, supuestamente buscábamos a los mejores personajes, pero en realidad lo que era un debilitamiento de lo que significan las corrientes políticas. Y eso hacía que muchas fuerzas busquen talentos de pantalla, busquen gente famosa, futbolistas, etcétera. Es bueno para la democracia que la gente vote por proyectos políticos. Y yo creo que es correcto el Fondo Monetario, bueno, votan por Noboa. Si uno está en contra de ello, tiene otras alternativas. En todo caso, el tema es que aquí ahora se ha producido esta reforma, tienen la ilusión, Noboa y Correa, de que se van a mantener como las principales fuerzas políticas. Eso está por verse. En el caso del presidente de la República, si bien tiene unos niveles interesantes de aceptación, comienza a haber un desgaste, porque obviamente el pueblo reclama soluciones, Mario. Y de aquí a un año, en realidad casi 2 años, que habrán las elecciones seccionales en el 27, es obvio que habrá un cambio en la correlación de fuerzas. Entonces hoy están legislando en lo que ellos se consideran ahora las principales fuerzas políticas, y quieren, reitero, concentrar la representación diversa del pueblo ecuatoriano en apenas 2 fuerzas políticas. Eso también es inconstitucional. Vamos a presentar también ante la Corte, vamos a ver lo que ocurre, y en todo caso, digamos, la acción política tendrá que expresarse en las alternativas que unos y otros, en nuestro caso Unidad Popular, listas 2, vamos a presentar opciones en el 2027. Ahora, y esto es importante que nosotros podamos aclarar. Cuando hablamos del regreso del método de Hunt, ya nos queda claro, por ejemplo, que el tema de la elección unipersonal no es que regrese y la votación entre listas tampoco es que regresa, y eso es muy importante. Matemáticamente, la forma de asignación es lo que regresa con el método de Hunt. Efectivamente, la fórmula en el caso de Wester, que es el que estaba vigente, es 1, 3, 5. Y en el caso de Hong, 1, 2, 3. Eso que significa aquello que, dado que las circunscripciones para la elección son entre 4 o 5 escaños más o menos por lista, ¿no es cierto? En ciudades grandes como Quito o provincias como Pichincha, por eso hay distritos, ¿no es cierto? Aunque elijamos 19 asambleístas, se hace por partes. Ajá. Eso significa que en un contexto de aquello, 2 o 3 fuerzas, 2, máximo 3 en el caso extremo, estarán representadas en el Parlamento, lo cual efectivamente no es bueno para la democracia. Pero lo otro que se decía es una dispersión dentro de los cuerpos legislativos,
Por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, una dispersión de varias fuerzas que impedía que los alcaldes tengan la posibilidad de una gobernabilidad. Pasó en la administración de Jorge Yunda, por ejemplo, esa dispersión que hubo, al final del día no le dio gobernabilidad al alcalde de ese entonces. Bueno, pero al final del día lo que debe primar es la voluntad del pueblo. Si el pueblo establece que una, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas políticas van a ser representadas, mi voto vale igual que el que quiere que sea una sola fuerza política. Entonces, para que no haya tanta atomización, lo que debería haber, por ejemplo, es de que no haya distritos, en el caso de provincias como Guayas o Pichincha, porque obviamente tampoco es correcto que solamente dos fuerzas políticas que no, de hecho no representan al conjunto de la población sean las únicas representadas. Pongo un ejemplo en ese estudio que han hecho académicos cuencanos. Había casos en los cuales en ese entonces Alianza País, por ejemplo, en ciudades como Cuenca llegaron a tener el 52% de la votación, pero se hacían del 100% de la representación, los 5 curules. O sea, obviamente eso no es democrático, porque ¿qué significa? Que el 46% se quedó sin representación, que estaba distribuida en otras fuerzas políticas. Es decir, por donde veamos los estudios matemáticos, políticos, etcétera, nos establecen una concentración que restringe la representación popular. Digamos, la voluntad del electorado, que al final del día en democracia es lo que debe respetarse. Giovanni, de esta manera también se perjudica que las organizaciones políticas, podríamos decirle, más pequeñas, deban exigirse más, por ejemplo, para sobrevivir en el escenario electoral, porque los porcentajes de votación determinan la vigencia de uno u otro partido. Por supuesto. O eso no se ha topado. No, también se ha topado porque hay otra regresión. Antes uno de los requisitos era sacar el 4% a nivel nacional. Hoy se plantea 5%. Obviamente es un esfuerzo por, reitero, eliminar competidores. Y obviamente a las organizaciones políticas en general nos obliga a tomar medidas respecto para tener proyectos políticos que sintonicen con la gente, convertirnos en opciones electorales, por supuesto. Pero claro, el telón de fondo es algo que nosotros también compartimos, la presencia de varias organizaciones políticas, partidos y movimientos que no tienen razón de ser, que todos sabemos y nos preguntamos de dónde salen algunos de esos partidos y liderazgos que no existen y que son los partidos que luego se alquilan. Se compran y se alquilan, ¿no es cierto? Determinado potentado económico tiene ganas de ser presidente, entonces compra tal marca. Por ahí hay algunos números en ese plano. Y uno diría, bueno, ¿y dónde estuvo la autoridad electoral? ¿Cómo es que esas fuerzas políticas lograron las firmas suficientes y luego a la hora de las elecciones no sacan ni siquiera el número de votos equivalente a esas firmas? Nosotros, como Unidad Popular, hemos tenido, por supuesto, en la lucha política dificultades en algunos momentos de la representación, pero sin duda alguna nuestro partido, la Unidad Popular, es un partido real. Tiene bases organizadas, tiene acción política, tiene liderazgos, tiene propuestas. Somos una realidad, efectivamente, con una opción política de izquierda, y vamos a defender, por supuesto, nuestra presencia en el escenario político. El tema de la licencia para la reelección en el mismo cargo debía renunciar, ahora solo licencia. A ver, ahí no está muy claro porque al final del día se pusieron a chantajear entre unos y otros. Te recuerda que el presidente Olsen tuvo que suspender la sesión. Ayer me decían, estamos estudiando el tema, parece que esa reforma no pasó, lo cual era bastante complejo. Es decir, se planteaba de que, digamos, los asambleístas, para poner el ejemplo, ya no tendrían que renunciar para ir a la alcaldía o a la prefectura, lo cual nos pone efectivamente en un abuso. Intentan ser alcaldes, prefectos, concejales y tienen guardadito su puesto en la asamblea. Pero además hay temas muy complejos, Mario. Nosotros que representamos una fuerza social y popular, hemos visto con, digamos, mucha molestia. Jorge Escala, por ejemplo, que es el candidato presidencial, él tuvo que pedir licencia sin sueldo como docente público por 5 meses, Mario.
Es decir, Pasan las elecciones y... 5 meses Claro. antes de las elecciones, y sin embargo el presidente Noboa no tomó licencia. Los asambleístas, si van a una reelección, o el concejal si va a la reelección, tiene apenas un mes de licencia sin sueldo el mes de la campaña. Eso no se llama equidad, no hay igualdad ante la ley. Son de los elementos que, por ejemplo, una reforma adecuada del Código de la Democracia debería tomar en cuenta. Es decir, ¿por qué unos funcionarios públicos, unos dignatarios que van a la reelección, tienen unas patente de corso, unos para no pedir licencia, otros para apenas un mes, mientras el resto de servidores públicos, entre esos los maestros, también los médicos, tienen que sacar 5 meses, lo cual obviamente no es correcto. Ahora, frente a esto, ustedes, la presentación de la acción constitucional lo realizarán esta semana, ya está planteado. Pero al parecer ustedes van a estar solos, o habrá amicus curiae que presentarán o estarán acompañando durante las audiencias de otras fuerzas, de otras organizaciones sociales. A ver, en el tema de la mal llamada ley de seguridad, y entendemos en la ley de inteligencia, entiendo que varios sectores sociales, sectores académicos, defensores de derechos humanos, van a presentar sus propias demandas. Creo que el Frente Unitario de los Trabajadores está trabajando muy intensamente, porque es necesario frenar este lado autoritario del gobierno de Daniel Noboa. Por ejemplo, hoy precisamente se abre en discusión un proyecto económico urgente sobre contratación pública, y de manera totalmente arbitraria están incluyendo un articulado para juzgar como adultos a los jóvenes a título de combatir la inseguridad. Primero, que no tiene sentido, es una ley sobre contratación pública, no tiene nada que ver, es totalmente absurdo. Pero en segundo término, en el fondo, se establece esa visión autoritaria donde se quiere efectivamente a los jóvenes criminalizarlos, lo cual viola convenios internacionales. Varias organizaciones, UNICEF, Derechos Humanos, hay más de 50 organizaciones que trabajan con la juventud y están planteando que eso no es una medida adecuada. A los jóvenes no se los debe criminalizar, se los debe educar. Hay cifras escalofriantes, Mario. 350,000 niños, niñas y adolescentes han sido marginados de la educación pública. ¿Y a dónde van esos niños? Obviamente son caldo de cultivo para que sean reclutados por los grupos delincuenciales. Por eso nosotros apoyamos lo que dice la UNE. El gobierno debería implementar un plan de reinserción escolar. Los niños, las niñas, la juventud debe estar estudiando y trabajando, no efectivamente siendo perseguidos solamente como digamos, delincuentes. Vamos a hacer una pausa, Giovanni, por favor. Nos mantenemos en la entrevista. Hay 2 puntos importantes que debemos tratar para finalizar y regresamos de inmediato.